Espero que hoy sean bendecidos eternamente. Yo sé que lo somos, lo declaramos, pero espero que la palabra de hoy te penetre, te llegue y te toque, y sobre todas las cosas transforme tu manera de pensar, que eso es lo que queremos, ¿cierto? ¿O cuántos queremos seguir igual? ¿Estamos ya tan felices de lo que somos que queremos seguir así? Yo creo que no. Y de pronto no es de que nos estemos condenando, sino que queremos siempre mejorar, queremos siempre ir a la gloria de Dios, a donde Dios verdaderamente nos quiere llevar. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Sí? Así es. Bueno, de pronto muchos de ustedes esperan en un fin de semana como este un mensaje de fin de año y recibir el mensaje glorioso del año nuevo. ¿Cuántos quieren eso? Pues les tengo unas noticias no muy buenas. Yo no doy esos mensajes porque el año nuevo ya sucedió, porque nosotros en esta congregación nos guiamos por el año bíblico. El año bíblico, nosotros ya lo compartimos, lo que es el Sukkot. En pocas palabras, ya tú estás 2 meses tarde. Pero para los que celebran ¿cierto? Aquí en esta griego-romano, el sistema griego-romano, pues de todas maneras la palabra te va a transformar, ¿cierto? De todas maneras nosotros vamos a pedir al Señor que nos dé hoy un nuevo día, un nuevo nacer, un renovamiento de la mente, ¿sí? Entonces yo quiero seguir dando, porque lo que hemos estado haciendo es hemos estado estudiando la Torá, y hemos estado haciendo el estudio preciso. Esta semana terminamos con Génesis, con todo el libro de Génesis. Los que han seguido esa lectura, hemos compartido todo el libro de Génesis. Entonces, quiero darte un resumen rápido de lo que ha sucedido desde la última vez que nos reunimos. José se le revela a sus hermanos. Sus hermanos, ellos lo habían vendido a él como esclavo, él ahora está en Egipto, en la mano derecha del faraón, y se le revela a sus hermanos. Hablamos de que es algo profético. ¿Profético en qué sentido? En que representa lo que Cristo, lo que Yeshua, lo que el Mesías va a hacer con las 2 tribus de Israel, que se les va a revelar preciso a los que no lo han visto, que es la tribu de Judá. ¿Okay? Para no entrar en mucho detalle de eso, ¿qué ha sucedido? Jacob vuelve a donde su hijo y bendice a sus 2 hijos, a los 2 hijos de José. Y Jacob muere. Entonces quiero que me acompañes a Génesis 50. Y el título que le puse a esta enseñanza es: lo que estás viviendo, Dios lo encamina al bien. ¿Estarías de acuerdo? ¿Cuántos han vivido pruebas? ¿Cuántos están viviendo pruebas? ¿Cuántos quieren una prueba? Claro que sí. ¿Por qué no? La prueba nos bendice, ¿no? La prueba nos perfecciona. La prueba alimenta nuestra fe, nos fortalece. Entonces, lo que estás viviendo, Dios lo encamina a bien. Lo que te voy a mostrar aquí, algo súper interesante. Y espero que tengas paciencia en cómo vamos a desarrollar el tema. Vamos a leer del 16 al 21. Díganme cuando estén ahí. Amén. ¿Okay? Yo voy a hacer una oración para que sea el Espíritu guiándonos y que sea el poder de su palabra hablándote a ti. Cierra tus ojos y acompáñame. Padre, en tu nombre venimos en esta noche, en el nombre de Yeshua, pidiéndote que en esta época, en esta noche, en este día, tú nos hables a lo más profundo de nuestro ser, que desarrolles en nosotros el deseo de entender tu palabra, buscarla, aplicarla y dejar que ella haga lo que quiera hacer con nosotros, especialmente renovando nuestros pensamientos, retando nuestro intelecto y llevándonos al conocimiento más profundo de lo que tú eres, Señor. Hoy nos rendimos ante ti y declaramos que tu gloria se derrama sobre nosotros. Protégenos, cuídanos. Yo te pido y te ruego que no sea yo, que ninguna palabra
venga de este ser humano que está aquí parado, sino que sea la palabra tuya. Tú eres el verbo, tú eres el rey, tú eres el glorioso y tú eres el único que se merece nuestra alabanza, nuestra atención y nuestra noche. Así que te entregamos este momento a ti, declaramos de que todo espíritu maligno es atado y echado fuera de esta casa bajo el poder del nombre sobre todo nombre, Yeshua. Amén y amén. Ok, escuchamos lo que dice del 16 al 21, ¿estamos? Y enviaron a decir a José. Entonces aquí ya Jacob había muerto, el papá de José acababa de morir. Bueno, entonces ¿qué pasa? Los hermanos de José enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Versículo 19. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios, ¿qué? Lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Entonces quiero que veamos una cosa. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado ese versículo que dice: todo lo que sucede, sucede para el bien? ¿Sí? A ver, ¿cuántos son los estudiosos, los bíblicos? ¿A dónde está ese versículo? ¿Romanos qué? 23. Romanos 8. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Pero vamos a desarrollar un poco más, porque ese versículo contiene una condición. Y vamos a ver más a qué condición me estoy refiriendo. ¿Okay? Pero acá lo que quiero que veamos es: hay dos cosas que están sucediendo en lo que acabamos de leer. Primero, los hermanos de José mandan a alguien, creo que es a la hermana, con una carta que supuestamente Jacob, el papá, había escrito, diciendo lo que acabamos de leer, para que José, ellos tenían miedo. ¿Miedo de qué? De que ahora que Jacob ya había muerto, ya entonces ellos pensaban que José no se sentía comprometido ya con ellos. Acuérdate que ellos lo engañaron a él. ¿Te acuerdas? Entonces ellos decían: ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros lo engañamos a él, nuestro papá ya murió, de pronto José tenía solo compromiso porque nuestro padre estaba vivo, y ahora que nuestro padre ha muerto, este se va a vengar de nosotros. Entonces llega a los oídos de José, a la mano de José, a través de una mentira, en vez de ellos ir directamente y confrontar a su hermano, de pronto hablar a su hermano, o verdaderamente pedir un perdón y llegar a un arrepentimiento verdadero con ellos, reconciliar la relación. Ellos lo hacen manipulándola, ¿cierto? Buscando una paz, buscando una tranquilidad. Ellos lo hacen manipulándola. Pero ¿qué sucede? Lo bello de todo esto es que ya estaba escrito. Ya José los había perdonado. ¿Cuál es la respuesta de José? No temas. Ustedes pensaron mal contra mí, mas todo lo que ha sucedido, Dios lo encaminó para el bien. ¿Para qué? Para que hiciéramos un pueblo grande, Entonces es súper interesante, aquí en la historia de Jacob, a José y todo lo que sucede, tú puedes ver todo el plan de Dios profético, hasta la llegada del Mesías, su segunda llegada. Tú puedes ver su primera llegada, ahí tú puedes ver cómo los hermanos se entregaron a José de la misma manera. Se entregó Jesús, lo entregaron. Claro, pues Cristo mismo también se dio. Desde antes del fundamento de la tierra ya estaba el plan escrito de la salvación.
Pero a lo que me refiero es de que esta es una sombra profética de todo el plan de Dios, de todo el plan de Dios. Eventualmente, José se les revela a todos sus hermanos. Él se quita el velo y ellos lo pueden ver a él como José. Y es lo que va a suceder eventualmente. Pero a lo que me quiero enfocar es lo siguiente. En el versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, a mucho pueblo. En Hechos 2, versículo 23, no tienes que ir ahí, yo te voy a leer ciertos versículos donde nosotros vemos cómo el Mesías cumplió esto, este mismo concepto, esto mismo que José dice, podemos ver cómo el Mesías lo cumplió. Cuando dice, versículo 23 en el capítulo 2 de Hechos, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y en Hechos 3, de 13 al 15 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Ahí dijo, ha glorificado, lo glorificó. O sea que la muerte de Cristo glorificó a Cristo. Cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis el santo al justo y pedisteis que se os diese un homicidio y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por último, Hebreos 10, versículo 7 dice, entonces dije, he aquí vengo, este es el Mesías hablando, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces podemos ver que la misma manera que Dios deja que José sufra, Dios utiliza el sufrimiento de José para su gloria, para la gloria de Dios, la gloria del Padre. De la misma manera que el sufrimiento del Mesías, Dios utiliza ese sufrimiento para la gloria del Padre. Entonces nosotros somos, de pronto, algunos no van a estar de acuerdo con esto, si no has estado estudiando esto con nosotros, nosotros caemos bajo un pueblo, se llama Israel. Israel significa ¿qué? El que pelea con Dios, no contra Dios, sino a la mano derecha de Dios. Entonces nosotros estamos para vivir situaciones que van a traer gloria al Padre. Amén. Pero como te decía, hay una condición debajo de que contiene ese versículo que tanto nosotros recitamos, que dice, todo lo que sucede, sucede para el bien. Hay algo que falta ahí, y que dice, a los que lo aman, todo lo que sucede, sucede para el bien. Si ves, José amaba al Padre. José amaba a Jacob. José amaba al Padre, no solo a Jacob, sino al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Entonces José sabe exactamente qué es lo que él tenía que vivir. Y por eso él les dice a sus hermanos, hey, ustedes no tengan temor, no tengan miedo, ustedes no me tienen que mentir a mí. Lo que ustedes hicieron contra mí, el Padre lo ha transformado para el bien. Pero hay una condición. El que lo ama. El que lo ama. Entonces, algunos de nosotros que estamos aquí, yo ya les hice esta pregunta ayer, entonces no me la respondan, pero a los que no, ¿cómo sabes tú si amas a Dios? ¿Cómo podrías responder tú si verdaderamente amas al Mesías? Ahí cantábamos ahora una canción, Cristo yo te amo. Yo sé. Ahorita le pedimos al hermano dominicano que nos cante un merenguito. ¿Cómo podemos decir Dios es amor? ¿Verdad? Estamos de acuerdo con eso. La Biblia dice Dios es amor.
¿cómo puedo yo decir que yo amo al amor? O sea, Él mide lo que es el amor, Él es el amor. ¿Cómo puede Él saber y recibir de parte de mí un amor verdadero? ¿Sí me explico? No sé. O sea, Él es la fuente del amor, Él da amor, Él recibe amor, Él genera amor, Él es la fábrica del amor, Él es el amor, Él es el que verdaderamente puede decir esto es amor, esto no es amor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como humanos decir yo lo amo? ¿Alguien? Aceptar lo que Él tiene para nosotros. Aceptar lo que Él tiene para nosotros, ¿está bien? Obedeciendo su palabra. La manera que tú puedes medir cómo Él te ve, tiene y solo puede ser por lo que dice la Biblia. En pocas palabras, yo no puedo decir que yo amo a Dios porque yo creo que soy una buena persona y porque yo creo que me gusta servir en la iglesia. Yo no puedo decir que yo amo a Dios porque dejé de decir malas palabras. Yo no puedo decir que yo amo a Dios porque yo ya cambié mis canciones y dejé el mismo ritmo reggaetonero, pero le puse palabras cristianas y sigo en el rap, pero rapeo cristiano. Yo no puedo decir que yo amo a Dios porque he hecho ciertos cambios de mi vida, pero todavía me aceptan en la sociedad como si nunca hubiera hecho un cambio, ¿cierto? Entonces, hay algo que cuando tú verdaderamente amas a Dios, hay algo que la sociedad se va a dar cuenta. Y son porque guardas sus mandamientos. Si guardas sus mandamientos, y ahí es donde vamos a ir a Juan 14. Entonces, ¿por qué digo que la sociedad sí se va a dar cuenta de eso? Especialmente en una sociedad como esta. Porque aquí el cristiano puede decir, yo he hecho muchos cambios. ¿Usted qué va a saber qué cambios he hecho yo? ¿Cierto? Si eso es cosa íntima, eso es cosa privada. Yo sé lo que he cambiado. Mi esposa sabe lo que yo he cambiado. Sí, pero hay ciertas cosas que ¿distinguen es la palabra? Que nos resaltan. Hay ciertas cosas que resaltan al pueblo de Dios, que los hace diferentes. ¿O no es así? ¿Cierto? Israel, no, tú no puedes comparar la comunidad, la sociedad israelita con la comunidad de la sociedad colombiana, o mexicana, o centroamericana, o americana. Resaltan completamente en lo que comen, en lo que mantienen, en sus rituales, en sus tradiciones, y en algo muy importante, y acá es donde te voy a retar, en la manera que protegen la Torá, la palabra, en la manera que han formado una cerca, una cerca alrededor de ella, manteniéndola pura y santa hasta el día de hoy. No hay otra fe que haya transformado hasta los supermercados para que tengan una fila de cosas kosher. Dime tú, ¿cuál otra fe ha hecho eso? Ninguna otra. Ninguna otra. ¿Por qué? Porque hay algo detrás de eso, hay un poder. Entonces nosotros, cuando escuchamos, que vamos a leer ahorita para que no digas que es el pastor Gio. Acompáñame a Juan. Porque hay algo que siempre nos confronta y es cuando hablamos de los mandamientos, cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de la Torá. En el cristianismo esas palabras resaltan de una manera como red flag, red alert, como que no nos gusta. Porque nosotros no se nos ha enseñado tanto el tema de la gracia que entonces no hacemos nada. Conocemos tanto el tema de la gracia que descansamos debajo de la gracia de una manera que ni siquiera damos gracia al hermano, ni siquiera vivimos la gracia, simplemente queremos estar beneficiando del sistema de la gracia, pero ni siquiera somos graciosos con otros, no damos el amor, simplemente queremos estar
ahí, arrinconaditos bajo la gracia. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, cuando tú conectas ese versículo que ustedes mismos acaban de decir, todo lo que sucede, sucede para el bien. Al que le ama, entonces ahora vayamos a ver cómo Cristo define el que lo ama. Amén. Entonces, versículo 21, Juan 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos, ¿y qué? Y los guarda. Ese es el que me ama. Entonces, ¿cuándo es que lo que yo estoy viviendo es transformado para el bien? Mira lo que dice después. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cuántos cristianos han visto a Cristo? ¿Cuántos cristianos hemos visto un poder verdadero? Anoche compartíamos una noche hermosa y le explicaba yo a los hermanos de que en el cristianismo se nos enseña el arrepentimiento, ¿cierto? Y es verdad. Yo confío de que cada uno de ustedes, si está aquí, es porque se ha arrepentido o porque busca arrepentirse. Yo confío de que si tú has decidido venir a una iglesia a escuchar la palabra de Dios, es porque hay algo en tu ser que quiere cambiar. Y el arrepentimiento es eso, es un cambio. Pero ¿qué sucede? Hay una psicología detrás del pecado en el cual si tú no entiendes cómo salir del pecado, vas a seguir en el ciclo del pecado por más y por más que te arrepientes. Entonces, ¿qué se requiere? Un tipo de psicología que cambie lo físico de ti. ¿Qué es? Las instrucciones. Las instrucciones, su palabra, sus mandamientos. ¿Sí me explico? Entonces, yo me arrepiento. ¿Cómo es la palabra, hermano? Teshuvah. Teshuvah. Yo me arrepiento, eso es teshuvah en hebreo. Es arrepentirse completamente. Pero, como me compartía el hermano, no es solo arrepentirme. El arrepentimiento me lleva a la palabra. La palabra es la que me da la instrucción para yo poder romper esquemas, romper pecados, romper ataduras que me han tenido esclavizados y que vivo de ciclo en ciclo, llegando a la iglesia, cojeando, ¿cierto? ¿Estás bien, hermano? Sí, estoy bailando merengue, tranquilo, yo estoy bien. Estoy en gloria, estoy en victoria. ¿Cómo podemos decir que estamos en gloria y que estamos en victoria si estamos en el ciclo pecaminoso? Estamos en el ciclo pecaminoso porque Él no se ha manifestado a mí y Él no se ha manifestado a mí porque yo no amo lo suficiente para mantener sus mandamientos. Entonces el amor del Padre no se manifiesta en mí. El amor del Padre es poder, ¿sabes? Poder rico, ricoso. Es una fuerza que rompe lo que tú no puedes romper. Es una fuerza que acaba con lo que tú no puedes acabar. Es una fuerza que acaba con lo que la psicología no puede acabar. Si tú tienes un hábito que está ya en tu concupiscencia, en tu sangre, sea de alcoholismo, sea de drogas, sea de pornografía, sea de que tus ojos parecen una pelotica de ping-pong mirando a las mujeres para allá y para acá, para allá y para acá. Sea lo que sea, hay hábitos de los cuales tú no tienes el poder para romperlos, hermanos. Por más fiel que tú quieras serle, tú no lo puedes hacer. Tú necesitas los mandamientos. Tú necesitas guardarlos. A mí me gusta montarme en el carro y acelerar. ¡Vrum! Y a mí me gusta manejar rápido. Y entonces, Sandra es testiga. Ahora que me acuerdo, es que ella me vio en la corte con tickets. Y yo me sentí, ella me vio y yo, ay Dios mío, qué pena, yo soy un pastor, yo soy de la comunidad y aquí estoy
Ella pensó que yo estaba ahí para orar por alguien. Oren por mí. Pero Dios se glorificó porque me enseñó. Anyways, entonces, para que vea que no estoy mintiendo, a mí sí me gusta hundir el acelerador. Y Dios mío, cada vez que yo vengo de mi casa, aquí es horrible, horrible. Porque hay policías por todos lados. Es más, en esta misma calle fue donde me dieron los tickets. Y yo estoy así, ay, qué desespero. Y la paciencia se me va acabando porque estoy manejando a 40 como un viejito. Pero si no fuese porque quiero seguir la ley, de pronto yo ya me hubiera accidentado, de pronto yo ya me hubiera muerto, de pronto hubiera tenido más tickets. Mi trabajo, a mí la compañía me da un carro. Si yo no tengo mi récord de tickets bien reducidos, entonces pierdo mi trabajo. ¿Sí me explico? Entonces, la ley no es mala. La ley es para cuidarte. La ley es para protegerte. Es para guardar tu corazón, porque tú y yo no podemos hacerlo. Nosotros no podemos. Por más que queramos, yo confío de que esta pareja quiere que ese hijo sea encaminado correctamente en las instrucciones de Jehová. Yo confío que mi esposa y yo estamos haciendo todo lo que nuestra conciencia nos dice que queremos hacer para que nuestros hijos sean encaminados correctamente. Yo confío que ustedes que están sentados están deseando vivir una vida santa, una vida con intimidad con el Padre, ¿cierto? ¿Podemos decir amén a eso? Amén. Entonces, pero hay veces no sabemos cómo. Y nosotros los pastores, y les pido perdón en el nombre de todos los pastores, predicamos cosas que te hacen sentir tan emocionalmente lleno y te vas feliz. Pero a los 2 días estás otra vez en el ciclo del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Entiende que hay ciertas instrucciones en la palabra que tú no las tienes que entender. Tú lo que tienes que es obedecerlas. Tú las obedeces y ahí dice, Él se manifestará en ti. Eso es lo que hizo José. Eso es lo que hizo Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero entonces, ¿de cuáles mandamientos estaba hablando Cristo? ¿Será que Cristo estaba hablando de Hechos 15? ¿O será que Cristo estaba hablando de 1 de Pedro 3:10? ¿O será que Cristo estaba hablando de Apocalipsis? ¿De qué mandamientos estaba hablando Cristo si ninguna de esas escrituras del Nuevo Testamento existían cuando Cristo dijo eso? ¿Sí es? Ahí está. Entonces, ¿qué ha pasado con nosotros? Te estoy dejando para los que van a celebrar el año nuevo, te estoy dejando tu, ¿cómo se dice? Resolución. Your New Year's resolution. Porque todos nosotros, ¿verdad? Cuando llegamos a esta época tenemos la lista de las metas del próximo año. Y yo sé que lo han escuchado miles de veces. Y nunca las cumplimos. Lo mismo sucede. Yo todos los días me levanto y me arrepiento. Y declaro que este día va a ser un día sin pecado. Va a ser un día de gloria. Va a ser un día que voy a tener la oportunidad de hablarle a alguien del Mesías. Que va a ser un día donde voy a bendecir a mi esposa. Donde voy a bendecir a mis hijos. Donde voy a hacer la voluntad del Padre. Pero algo sucede. Algo sucede. Pasan 15 minutos, 10 minutos y está mi esposa gritándome, los niños llorando, y algo sucede que me entra un patatús que ya se me olvidó. ¿Por qué? Porque no tengo instrucciones. Nosotros tenemos que entender que nuestra cultura, ¿cierto? Nuestra cultura hispana está muy desconectada de la cultura bíblica. Entonces, si yo quiero cumplir una meta nueva que nunca he cumplido, yo tengo que hacer un cambio aquí.
¿Y cómo puedo hacer el cambio yo aquí? Con la palabra. Amén. Sigamos un poquitico en adelante. A ver qué más tenemos apuntado aquí. Entonces, mira lo que dice, sigamos leyendo el 22, el versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Acá él está preguntando, acuérdate que Cristo dijo, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces acá le está diciendo, pero ¿cómo es que va a suceder eso? ¿Cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y él le respondió y dice, otra vez, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos ¿qué? Morada con él. ¿Cuántos estuvieron en Sukkot? Levanten la mano, los que compartimos en Sukkot. Esa palabra morada, Sukkot, para que sepas. Tabernáculo. Entonces los dos, yo y mi Padre, haremos Sukkot contigo. ¿Qué es Sukkot? ¿Te acuerdan? La tienda, el tabernáculo, la morada, donde tendremos esa intimidad con el Hijo y con el Padre. ¿Cuántos quieren eso? ¿Por qué no queremos eso? Entonces, por eso te digo, los cambios que nosotros queremos hacer, si están basados en la palabra, la sociedad sí se va a dar cuenta. Y algunos te van a retar, a mí ya me han retado. A mí muchos pastores no conectan conmigo por muchas cosas. Pero yo tengo que aceptarlo. Mientras yo guarde lo que Él está poniendo en mi corazón, sus mandamientos, su palabra, a mí lo único que me importa es que Él me ame y que yo lo pueda amar a Él. Porque humanamente yo a Él no lo puedo amar. Humanamente yo soy igual como esos hermanos de José. Quiero engañar a Jesús continuamente. Quiero venderlo como esclavo. Quiero entregarlo. Yo no quiero rendirle cuentas a Él a cada rato. Yo no quiero estar rogándole, ¿cierto? Mi carne no quiere nada de eso. Mi carne no quiere ayunar. Mi carne no quiere diezmar. Mi carne no quiere mantener el sábado. Mi carne no quiere guardar sus mandamientos. Mi carne no quiere hacer nada de eso, porque entonces yo sería un loco con la sociedad. Pero mi alma está hambrienta por su amor. ¿Sí me explico? Y si mi alma está hambrienta por su amor, yo voy a decirle a mi cuerpo que siga mi alma, para que mantengamos sus mandamientos. Porque yo quiero el amor del Padre. Y yo quiero que ellos dos, el Padre y el Hijo, moren conmigo. ¿Sí me explico? Sigamos un poquitico adelante, del 26 al 27. Mas el Consolador, este todavía es Cristo hablando, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el versículo 19 de Génesis 50, lo que le respondió José a ellos, les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Él les dice a ellos, no tengan miedo. No tengan miedo porque yo los voy a cuidar a ustedes. Es de la misma manera que Cristo nos está dejando a nosotros esa misma paz, esa misma tranquilidad. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando algo más fuera de la paz? Todos estamos detrás de una tranquilidad. Todos de nosotros, hombre, niño, mujer, anciano, adulto, lo que seas, queremos acostarnos al final del día y poder acostarnos a dormir en paz, donde no tenemos nada que nos está atormentando, donde podemos decir, pagué todas mis deudas, donde podemos decir, cumplí toda mi labor, cumplí todo lo que tenía que cumplir, cumplí la palabra del Señor hoy.
Todos nosotros queremos paz. Y la paz solo la puede dar Él cuando mantenemos sus mandamientos. Es la verdad, hermanos. Es la verdad. Y tú mismo ahí estás sentado, tú mismo puedes estar mecanizando en tu mente. Y quiero que mientras yo te estoy hablando, tú analices y digas cómo tú has podido batallar todos tus pecados. ¿Cómo has podido verdaderamente salir de todos ellos? A ver si verdaderamente puedes decir que lo has logrado. Entonces te vas a dar cuenta que lo que te estoy diciendo, que es la palabra, tiene completa razón y tiene completo sentido. De que nosotros necesitamos unas instrucciones. Hay instrucciones para nosotros tener una vida fructífera, una vida de prosperidad, de salud, de espiritualismo. Hay instrucciones para que tú puedas ser el reino de Dios caminando aquí en la tierra. Cristo acá mismo en este capítulo, Él dice, cosas más grandes de las que yo hice, ustedes harán. Pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho cosas más grandes que Cristo? En pocas palabras, ¿por qué Cristo se convierte en el Verbo? Porque Él cumple todo. Y cuando Él cumple todo y nos ha dado a nosotros la potestad y la autoridad para que nosotros sigamos cumpliendo lo que Él cumplió, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué ha pasado? Y no te estoy hablando para que tú te sientas mal específicamente, estoy haciendo un despertar. ¿Me explico? Estoy sonando una trompeta, porque es hora de que despertemos. Es hora de que despertemos a qué es lo que está sucediendo con la sociedad, con la iglesia cristiana, con el cuerpo. ¿Por qué vivimos en el ciclo sabiendo que Él nos promete cosas grandísimas? Grandísimas. Pero nosotros todavía estamos viviendo como lo que antes éramos. Antes éramos gentiles, paganos. Antes éramos eso. Ya no. Ya no. Tú no le perteneces al aguardiente, o al tequila, o a la borrachera, o a las fornicaciones. Tú no les perteneces a ese sistema del paganismo que acepta de todo. Tú le perteneces a algo que te separa. Ahora, yo entiendo, como colombiano, que nos gusta la rumba. ¿Sí o no, Chiney? Nos gusta la rumba. Ay, mira. Esta época, lo que es Navidad y lo que es Año Nuevo, como en mi hogar hemos hecho una transición de la manera como nosotros respondemos a estas épocas, por dentro la carne baila inconscientemente. ¿A qué me refiero? Porque es una cultura de la cual se nos ha enseñado desde que nacimos, y no solo a mí, sino a los abuelos de mis abuelos y de mis abuelos. Entonces, no es fácil nosotros de repente decir, vamos a seguir lo que la palabra nos dice, simplemente por escuchar palabra, simplemente por cambiar nuestras músicas y por cambiar las malas palabras a buenas palabras. No. Tú necesitas un libro, unas instrucciones. Tú necesitas saber cómo es que yo hago esto para poder batallar esta área de mi vida. Mira, yo tengo un libro, yo me compré un libro de éticas judías, porque yo tengo que entender que mi cultura no es la cultura de mi Mesías. Acuérdate que la Biblia misma nos dice que nosotros, ¿de qué cultura somos? ¿De dónde somos ahorita? Somos extranjeros, ahora nosotros somos del reino de Dios. Entonces yo tengo que ahora entender cómo es que se piensa en el reino de Dios. Entonces, nuestro Señor, Mesías, Cristo, Jesús, Él también tenía una cultura, Él tenía una manera de pensar. Y Él nos la ha dejado a nosotros. Él nos ha dejado el libro para que nosotros pensemos y cambiemos nuestra manera de pensar.
No tenemos que perder nuestra esencia como hispanos, pero sí nuestra manera de pensar. Entonces, tengo un librito de éticas judías, donde tiene algo que me ha retado de una manera increíble. Se lo he compartido a mi esposa como 50 veces. No te voy a parafrasar todo, pero dice de que el hombre está hablando de la bondad, del servicio a los demás, y habla de cómo Abraham, dicen que la casa de él, cuando él salió de su parentela, tenía puertas por todo alrededor, porque él le abría las puertas a todo el mundo para que entraran y él pudiera servirle a ellos. Entonces, hablando de que nosotros debemos de ser así, pero pone un parámetro y dice, ten cuidado con la mujer. Dice, el hombre no debe de hablar ni con su esposa. Y yo me quedé, pero ¿cómo así? Es peligroso, dice. Y es peligroso, y más peligroso, entretener conversaciones con la mujer ajena. Y yo me quedé pensando en eso, y me quedé meditando mucho en esa parte, porque me retó. Dije, ¿cómo así? Lo que se está refiriendo es de que, y acá yo creo que nosotros los hombres pudiéramos de pronto, no espero que levantes la mano y digas, sí, estás de acuerdo. Quiero que seas honesto contigo mismo. Nosotros los hombres sabemos que vemos una mujer bonita, y si nos ponemos a hablar con ella, dentro de lo más profundo, hay una parte de nosotros que se empieza a levantar como en coqueteo. Y ese coqueteo te va llevando a un peligro. Y así sea ese coqueteo lo más chiquitico que pueda ser, hasta de una manera inconsciente, es peligroso. Es peligroso. Cuando se refiere del hombre no hablar con su esposa, es ¿por qué? Porque acuérdate que en la ley, cuando la mujer está en su mensualidad, en la menstruación, no se puede el hombre acostar con ella. Entonces, entretener yo una conversación con mi esposa me puede llevar a la tentación. ¿A dónde voy yo con esto? Para que no te me enloquezcas ahora y que las mujeres me llamen, usted lo que dijo ahora no me habla. ¿A dónde voy yo con esto? De que la cultura de ellos es constantemente para proteger la ley en sus corazones. Es que la cultura de ellos es constantemente para guardar los mandamientos y hacer todo lo posible por guardarlos. ¿Sí me explico? Por guardarlos en lo más íntimo de nuestro corazón, para que no caigamos en el peligro de que nosotros caemos. ¿Sí me explico? Entonces, acompáñame a Primera de Pedro, porque acá lo que quiero que veamos es la grandeza, el poder de lo que este hombre, el Mesías, hizo por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Díganme cuando estén ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Dice, y lo voy a estar machucando un poquito, a escudriñarlo. Empecemos con el versículo 3, donde dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, quiero pausar ahí, en este versículo, y enfocarme en la palabra renacer. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hemos renacido? ¿Sí? Entonces, resulta que es bien simple. Renacer es de tener una metamorfosis, es de tener una transformación completa, ¿verdad? De la naturaleza vieja, volver a renacer con una naturaleza nueva. ¿Estamos de acuerdo? Es renovar la mente. Ahora, ¿cómo hago yo eso?
¿Cómo hago yo eso? ¿Con mi cultura? ¿Cómo hago yo eso? Con las instrucciones. Las instrucciones son las únicas. Nosotros no podemos ponerle a nuestra fe, a este libro, no podemos añadirle otra cultura fuera de esta. No podemos acomodarlo a nuestra cultura. Así no funciona. Así no funciona el poder que contiene la palabra del Mesías. Para que Él se manifieste en ti, tú no puedes acomodar esto a tu forma de ser, a tu manera. Tú tienes que ser transformado, renacer. Y para poder renacer, tú tienes que venir acá y dejar que esto nos cambie. Para una transformación. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Lo queremos? Amén. Sigamos leyendo, porque es que se pone bueno. ¿Por qué? Ese renacer me da a mí una esperanza viva. No me da la esperanza del ayer. Me da la esperanza para mañana, para las tribulaciones, para el dolor. Me da la esperanza para que cuando el ser amado mío, más cercano, muera, yo tenga la esperanza de que verdaderamente nos vamos a encontrar en la gloria del Padre. Ese renacer me da esa esperanza. Entonces, versículo 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmersible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, estamos hablando de que el renacer me da a mí una herencia que ya ha existido, una herencia que ya está. Y esa herencia, hay tres palabras que me gustan acá. Incorruptible, es lo primero que nosotros hacemos, la corrompimos. Cuando nosotros cambiamos ciertas cosas de la palabra, corrompimos ahora esta herencia. Los voy a retar, me voy a atrever, los voy a retar. Con el solo hecho de haber cambiado, porque esto fue un cambio que hizo la Iglesia Católica, y el cristianismo, el protestante, simplemente lo aceptó. Con el simple hecho de haber cambiado el día del Señor a un domingo, corrompimos la palabra. Se corrompió la palabra. Porque nosotros, el cristianismo adora los domingos, supuestamente que porque unos dicen porque es el día que resucitó Cristo, sí, pero la Biblia no dice que ese es el día del Señor. La Biblia solo se refiere al día del Señor como un día, y el séptimo día, el sábado, más nada. ¿Qué sucedía? Que todos los paganos adoraban ya antes de la muerte y la resurrección de Cristo. Ellos ya adoraban el domingo al sol, Sunday, el día del sol. Ya existía un servicio en adoración al sol. Y como todos se mezclaron, ellos dijeron, bueno, pues como esta nueva fe de cristianismo son menos, pues acomodémoslos con los que son muchos, y entonces hagamos el día del Señor el domingo. Entonces hemos corrompido lo que es incorruptible. Entonces, si esto es incorruptible, de acuerdo a lo que estamos leyendo, y nosotros lo corrompimos, entonces no estamos viviendo la herencia. Y al no estar viviendo la herencia, no estamos viviendo el poder. Porque Él no va a dejar que nada la corrupta. ¿Qué es lo que nos va a dar? Que nosotros vivamos lo que nosotros mismos estamos corrompiendo. I know it's tough, pero es la verdad. Incontaminada e inmarcesible. ¿Qué es inmarcesible? Inmarcesible, ¿qué es eso? Oh, gloria inmarcesible. Ese es el himno de Colombia. Gloria inmarcesible. Es una de las frases del himno colombiano. Oh, gloria inmarcesible. Inmarcesible es que no se desvanece. It does not fade away. No se va desapareciendo. En pocas palabras, no se puede ir mezclando con otras cosas al punto que se desintegra.
¿Sí me explico? Tiene que ser, sí, como fue en un principio, así será para siempre. No puede ser mezclada con tantos creencias, ideologías y cosas que ahora ni la conocemos. La realidad que te estoy diciendo hoy es que la herencia nosotros no la hemos visto verdaderamente hasta que no guardemos sus mandamientos. Es la verdad. Es la verdad. Sigamos en versículo 5. Que si sois guardados por el poder de Dios. Ahora, ¿cómo voy a ser yo guardado por el poder de Dios? De acuerdo a lo que yo leo en Juan 14, donde Cristo me está diciendo que si yo lo amo a Él y guardo sus palabras, entonces el Padre me ama. El Padre me va a guardar a mí cuando Él me ame. Y el Padre me va a amar a mí cuando yo guarde los mandamientos. Ahí es donde el Padre me guarda. En pocas palabras, las tribulaciones que yo viva, voy a vivirlas, voy a sentirlas, pero el Padre me va a guardar. El Padre me va a cuidar. Hay una condición. Las promesas que están en la Biblia son condiciones. Una de las cosas que a mí hoy, que a mí me cogió, es que nosotros hoy en día tenemos la palabra, el verbo. Y entonces, ¿por qué es que hay páginas que las letras están en negro y hay otras páginas, como en el libro de Juan o en Lucas, que las letras están en rojo? ¿Por qué? ¿Por qué si el verbo es uno? ¿Por qué? Explícame. Alguien, ¿por qué hicimos eso? Entonces, eso nos ha no sé si es una palabra, me la voy a inventar, reculturado completamente y nos ha dicho, yo solo tengo que hacerle caso a las letras rojas, no a las negras. Las negras son del pasado, las rojas son las promesas de Cristo, entonces con esas me quedo. Mientras Juan 1:1 nos dice que Él es el verbo desde el principio y Él es la palabra de Dios. Dios se hace verbo en Cristo. ¿Cómo se hace Cristo verbo? ¿Cómo es eso? Porque Él es el que la cumplió completamente. Entonces, todo lo que estaba ya escrito, Él lo cumple. Hasta la última, primera, hasta el punto final. Todo lo cumple. Pero entonces nosotros queremos cambiar ciertas cosas y por eso nos encontramos en situaciones donde no vemos la esperanza viva y donde no estamos recibiendo el beneficio de la herencia. Hay un beneficio en esta herencia que te pertenece a ti, que es tuyo. Y no es para que nosotros sigamos viviendo de amén, amén. Es para que nosotros sigamos viviendo como esa persona que camina y los demás lo ven y dicen, ahí va el amén. No porque lo dice, sino porque ese es. ¿Sí me explico? Ahí va un discípulo del Mesías. Que no te digan cristiano, que te digan discípulo del Mesías. Una gran diferencia. ¿Cuántos son creyentes de Cristo aquí? ¿Cuántos son discípulos de Cristo aquí? Una gran diferencia. Una gran diferencia. Porque los discípulos guardan los mandamientos. Entonces sigamos, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual, y acá es donde viene la parte de la herencia de nosotros, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, las pruebas son para vivirlas y tienen que suceder.
tienen un propósito, como lo tuvo en la vida de José, como la tuvo en la vida de tu Mesías. Las pruebas que tú vivas, si lo amas a Él, Dios las va a encaminar para el bien. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien ¿qué? Amáis sin haberle visto. Qué interesante, porque ¿cómo puedo yo amar a alguien que nunca he visto? ¿Cómo puedo yo amar a alguien o a algo que no veo? Pues resulta que nosotros, guardando los mandamientos, lo que Cristo nos dice, ahí Él se nos manifiesta. Entonces ahí sí lo vemos. En fe decido guardarlos. En fe tomo el paso. La fe es la puente. Es el puente que me lleva a decidir, ok, ya, hoy voy a guardarlos. Hoy voy a cambiar. La fe es eso. Cuando yo lo estoy haciendo, ya eso es obediencia. Ya no es fe, ya es obediencia. Y ese producto de esa obediencia va a ser la manifestación de Él en mi vida y el amor del Padre en mí. Y los dos harán morada conmigo. ¿Tú quieres eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dejemos de nosotros estar viviendo, ¿me entiendes? En ese ciclo pecaminoso, que no hemos encontrado la manera de salir del pecado. Por esa razón. Sigamos leyendo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Para concluir, quiero dejarte ya con este versículo. Acompáñame a Romanos 8:18. Porque acuérdate, en Romanos 8 está ese versículo que nos gusta repetir bastante. Otro que nos gusta repetir es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cierto? Amén. Pero hay algo antecito de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. José, ¿me lo puedes buscar? Todo que me fortalece. Hay algo, cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese versículo, ¡ay! ¿Cómo nos gusta? ¿Ah? Enrique lo tiene tatuado acá. ¿Lo tienes? Entonces, pero hay algo que sucede antecito de eso. Y es lo que explica Pablo. Él explica todos sus sufrimientos por haber mantenido la palabra de Dios en su vida y por haber hecho la obra del Padre y por haber recibido el llamado. Él explica todos los sufrimientos y después de que él dice, todo esto lo he sufrido, aquí estoy, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí me explico? Leamos. ¿Cuál es? No lo digo empezando en el 11, es Filipenses 4. Versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, escucha esto, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Él vivió riquezas y por el evangelio vivió pobrezas. Y sigue diciendo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahí él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Entonces, cuando tú verdaderamente hayas vivido esos bajones de la vida y estés parado firme en la fe, ahí tú tienes el derecho de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me entiendes? Ahí es cuando tú verdaderamente tienes el respaldo. Pero cuando nosotros vivimos las situaciones, vivimos las tribulaciones y nos desviamos del camino, ¿cómo tú vas a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Estamos contradiciendo. Y lo peor de todo esto es de que alguien te está viendo, tus hijos. Esa contradicción es la cultura que ahora estás generando para la próxima generación. Y es lo que estás dando. Esa es tu herencia. Esa herencia de esperanza viva, tú la corrompimos, la contaminamos y le damos otra herencia a nuestros hijos.